el flujo magnético en el núcleo. ¿Qué onda? Se fue él. Bueno, pues vamos a plantear esos datos en un dibujo, ¿por qué no? Pues estamos hablando de un transformador donde el primario tiene una fuente. Todavía estoy dibujándolo así, luego ya vamos a ver solamente el símbolo, pero todavía para visualizar dónde está el flujo magnético y todo esto, pues conviene seguir representándolo de esa forma. Acá estaría la carga en el secundario. Y de la información que nos están dando de entrada, nos dice que tenemos unas 150 vueltas, así que N1 son 150. N2 dice que en el secundario tenemos 750. De esta fuente nos está diciendo que son 240 volts a 60 Hz. Y que en la carga, la corriente es de 4 amperes. El factor de potencia que se está utilizando aquí es 0.8 en atraso. Esos son los datos que nos está dando el problema, ¿de acuerdo? Entonces, dice primero, vamos con el más sencillo de todos. Inciso A, la relación de transformación o la relación de vueltas que no es otra cosa que la letra A. ¿De acuerdo? Entonces, acorde con lo que vimos, la relación de vueltas lo podemos calcular utilizando 3 elementos del problema. La podemos calcular utilizando voltaje del primario, voltaje del secundario. No tengo el voltaje del secundario, pero es una opción. Otra opción sería usar corriente del primario, corriente del secundario. Pero no tengo la de acá. La tercera, que bueno, de hecho ya viene regalada, es la del número de vueltas. ¿Por qué? Porque tú sabes que la relación de transformación A es igual a N1 sobre N2. Así que, pues directamente, únicamente sustituimos y evaluamos. Tendrían aquí 150 vueltas sobre 750 vueltas. Así que vamos a la calculadora. Punto 2, así es. Punto 2. Obviamente es un número, pues, sin unidades. ¿Ok? Sin unidades. Entonces, ahí está ya la respuesta a lo que es el inciso A. ¿Cuál es la relación de vueltas? Bueno, eso es lo que tenemos. Bien. Inciso B era la corriente en el primario, la corriente eficaz. Ahora, aquí podemos hacer un comentario. La corriente en el primario. Como esto es un transformador ideal, entonces platicamos la semana pasada, no hay cambios de fase. Es decir, los voltajes siempre están a 0 grados, las corrientes siempre están desfasadas 90 grados. ¿Ok? Entonces, como eso siempre se mantiene, pues no escribimos en forma fasorial. No hay realmente necesidad de hacerlo en el caso del transformador ideal. Lo que no queda tan evidente es que todos estos números que nos están dando aquí, este voltaje y esta corriente, están en valores eficaces, están en valores RMS. Entonces, esto realmente significa que este voltaje que está aquí
Estos 240 es V1 RMS, eficaz. ¿Ok? Este que está acá realmente te están dando la corriente 2 RMS, ¿de acuerdo? ¿Va? Entonces, cuando te piden la corriente en el primario, te están pidiendo la corriente en el primario RMS, la I1 RMS, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo la calculamos? Bueno, ya tenemos la relación de transformación A. Utilizando A podemos obtener tanto voltajes como corrientes de cualquiera de los dos lados. Así que recordemos que para las corrientes, la relación de transformación A es igual a I2 RMS sobre I1 RMS. Acuérdate que van invertidas. Si bien en el caso del voltaje es V1 sobre V2, la corriente es invertida. Así que bueno, de aquí yo ocupo la I1. Esto claramente se puede despejar como I1 RMS es igual a I2 RMS sobre A. Sustituimos y evaluamos. La I2 me están diciendo que son 4 amperes sobre la relación de transformación, punto 2. Así que esto van a ser 20 amperes. 20 amperes. Bien. Así que podemos ir completando esto. Esta acá sería I1 RMS 20 amperes. ¿Va? Hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿No? Para el inciso C nos pide las potencias. Pero pues ya que estamos con esto de la relación de vueltas, podemos calcular el voltaje. Ya que estamos allí, podemos calcular el voltaje. Es decir, si esta fórmula, fíjate cómo la A te relaciona vueltas, la A te relaciona corrientes, y también la A te relaciona voltajes. Entonces, A es igual a V1 RMS sobre V2 RMS. Debe ser fácil para ti recordar esto, ¿ok? La A es V1 sobre V2, o sea, en el orden primario, secundario. Y corrientes es A, pero al revés. Con eso es suficiente para que la recuerdes. Entonces, aquí yo ya tengo V1. Puedo calcular cuál sería V2. Entonces, de esto despejamos. V2 RMS sería V1 RMS sobre A. Entonces estamos hablando de 240 volts sobre... No, V1 es el que tengo. No, sí, que quiero es V2, ¿no? Punto 2, ¿cuánto te da? ¿Cuánto? 1200. O 1.2 kilo, ¿no? Pero vamos a poner así como 1200 volts. Entonces, acá, en la carga, V2 RMS son 1200 volts. Entonces, ahí, pues queda claro cuál es el uso de los tres diferentes tipos de usos de la variable A. ¿Ok? En el número de vueltas, en las corrientes, en los voltajes. Bien, vamos ahora sí con el inciso C. Potencias o potencia. Pero vamos a aprovechar para calcular todas, ¿ok? La primera potencia es la potencia aparente, porque es la que utiliza ambas. Potencia aparente, S, dijimos que se calcula con
la multiplicación de los valores RMS de voltaje y de corriente. ¿Ok? Entonces, realmente puedo, como es un transformador ideal, pues aquí puedo usar cualquiera de las dos, V1 por I1 o V2 por I2, porque es un ideal. No hay pérdidas de potencia de aquí a aquí. Cuando sea el transformador real, pues vamos a usar normalmente, sería la potencia entregada, o sea, la de la fuente y la de la carga. Vamos a utilizar la de la carga. ¿Ok? Entonces, ese sería V2 RMS por I2 RMS. V2 RMS nos quedó 1200 volts, que va a multiplicar a la I2, que es un dato, 4 amperes. Y entonces tenemos 4800, ¿no? 4800 volt ampere son las unidades. Volt ampere. Esa es la S. Si lo ponemos en el diagrama fasorial, voy a mover un poquito la pantalla. Bueno, el diagrama de potencias, también conocido como triángulo de potencias. Pues esto quiere decir que la potencia aparente es esto, pues tiene una magnitud de 4800 volt ampere. ¿Va? Esa es la representación de S. Ahora, vamos con P, vamos con Q. Para calcular P, pues sería V2 RMS por I2 RMS, que no es otra cosa que la S, por coseno de teta. Aquí no me dicen cuál es el ángulo, pero no lo necesito. ¿Por qué? Porque tú conoces el factor de potencia, te están dando el factor de potencia. Y recuerda que el factor de potencia no es otra cosa más que el coseno de teta. Pues ya te están dando esto, ¿vale? Así que no, ¿cuánto vale teta? Innecesario. Aquí ya me están dando el factor de potencia. Lo podríamos calcular también, pero no hace falta. Entonces aquí sería S, y lo tenemos aquí arriba, son 4800 volt ampere por coseno de teta. El factor de potencia sabemos que son 0.8. 4800 por 0.8, ¿cuánto te da? 1840 watts. Así es. 3840 watts. Esto quiere decir que acá en la gráfica, si lo proyectáramos hacia el eje de las X, donde yo tendría aquí potencia, pues esto me va a dar un valor de 3840 watts. Bien. Me falta la otra, Q, V2, RMS, I2, RMS, ¿sale? Pero seno de teta, ese sí no lo tengo. ¿Por qué? Porque factor de potencia es coseno de teta, ¿sale? O seno de teta no lo tengo. Así que aquí sí va a ser necesario calcular teta, esa diferencia de fases, por lo que vamos a proceder a obtenerlo aquí. Despejando de esto, si factor de potencia es igual al coseno de teta, ¿teta cuánto vale? Pues teta sería igual al coseno inverso del factor de potencia. O a coseno, no sé cómo lo quieras ver. Sería entonces coseno inverso de 0.8. ¿Cuánto te da? 36.86 grados. Aquí ya tenemos el ángulo
Ahora sí puedo calcular la Q, porque Q es seno de teta. Ya sé cuánto vale esto, ahora sí. Entonces serían 4800 volt ampere por el seno de 36.86 grados. ¿Cuánto? 2879, así es. 2879.3, ¿verdad? 2879 bar. ¿Ok? Quiere decir entonces que esta línea de aquí mide 2879 bar. ¿Vale? Pues ya tenemos las tres potencias. Potencia aparente, potencia real, potencia reactiva. Vamos con la última parte de la fórmula, bueno, el último inciso, que es donde nos piden el flujo magnético. Bien, inciso D. Nos piden el flujo. Como comentamos también, el flujo magnético que se genera aquí por acción de la ley de Ampère también tiene un comportamiento sinusoidal. Pues también esto tiene un valor RMS, ¿va? Y como platicamos, ese flujo magnético está dado está dentro de la ecuación que te dice E1 o E2. ¿Te acuerdas que dijimos que era válido de cualquiera de los dos lados? Vamos a manejarlo del lado del primario. E1 en RMS sería igual a phi RMS por N1 por omega. Aquí estamos considerando, vuelvo a recalcarlo, únicamente el valor RMS, que la otra parte, la parte de la fase, no nos interesa. ¿Por qué? Lo vuelvo a mencionar. Porque el flujo siempre está en la misma fase que ¿quién? ¿Voltaje o corriente? El flujo magnético está en fase con el voltaje o con la corriente. Con la corriente. Con la corriente. ¿Sale? Acuérdate del dibujo, siempre te va a quedar voltajes para acá, voltaje y voltajes inducidos, y hacia abajo te va a quedar corrientes y flujo. Siempre. Entonces, estos dos están en la misma fase y estos dos están en las mismas fases. ¿Ok? Entonces, como esto se mantiene en todo el transformador ideal, pues por eso no estamos insistiendo a cada rato, estos siempre van a ser 90 grados. Bien, entonces por eso queda aquí únicamente con valores RMS. Bien, esto es nada más como que una nota. Bien, entonces aquí lo que buscamos es el flujo, pues hacemos un despeje muy sencillo. Sería phi en RMS, sería E1 RMS sobre N1 omega. ¿Quién es E1? E1 es voltaje inducido. ¿En dónde? En los devanados. E1 estaría aquí, en este devanado, y E2 estaría en este otro devanado. Como es transformador ideal, recuerda, no hay pérdidas desde la fuente hasta el inducido, entonces V1 RMS es igual a E1. Son idénticos. También, como esto es ideal, el E2 es igual a V2. Entonces, aquí yo puedo sustituir E1 por V1 RMS sobre N1, que es la cantidad de vueltas del primario, por omega. Omega es frecuencia angular. Podemos cambiarla por frecuencia en ciclos. Recuerda que la ecuación es omega es igual a 2
pi f. 2pi frecuencia de angular en radianes por segundos a en ciclos en hertz. Bueno, pues ya nada más quedaría sustituir y evaluar. Entonces sería aquí phi eficaz es igual a V1 RMS, 240 volts, sobre N1, 150 por 2 por pi por 60 Hz. ¿Cuánto? Ese resultado te va a quedar en Webers. 4.3 por esa, todas las decimales es 4.27 o 4.2, sería mili Webers. Sí, sí, sí. Bien, entonces este es el flujo RMS. Ahora, flujo RMS no es el flujo, acuérdate que el flujo magnético con respecto al tiempo, phi, con respecto al tiempo, está haciendo esto. También está cambiando constantemente, así como cambia la corriente. Y al tú decirme phi RMS, me estás dando un valor por aquí. Ese valor en línea punteada es phi RMS. Si yo quisiera calcular el flujo máximo, o sea, este que está aquí, digamos phi m, ¿cómo lo calcularíamos? Bueno, solamente hay que recordar que cuando tú calculas el valor RMS de lo que tú quieras, voltaje, corriente, en este caso flujo, pues es el valor máximo o la amplitud máxima sobre raíz de 2. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera calcular el valor máximo del flujo, pues un despeje muy sencillo sería phi m es igual a phi en RMS por raíz de 2, es decir, 4.24 miliwebers por raíz de 2. El flujo máximo allí, o la amplitud máxima del flujo, ¿cuánto es? 0.006, o sea, 6 punto ¿qué? Por 6, entonces, 6 miliwebers. Entonces, ya sea que lo expresemos como valor eficaz o como amplitud, ese sería el flujo, pero corresponden al mismo flujo, ¿ok? Solamente que uno visto en valor RMS y el otro visto en forma de amplitud.